esta casa de bendición. Siempre es una alegría poder estar en este lugar. Y para mí es una bendición poder compartir una palabra que en primer lugar nació en mi corazón, haciéndome ver muchísimos errores y como siempre vos me das la oportunidad de poder corregir mis propios errores. Yo te lo quiero agradecer, pero también que al exponer la palabra, el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, lejos de los errores que yo pueda cometer, sea en la dicción o aún en la homilética. Señor, que el mensaje quede claro para que podamos evaluar qué modelo de familia queremos que se perpetúe. Un modelo sin compromiso, sin responsabilidad, o un modelo que ame la presencia de Dios. Señor, bajo esa premisa, encaminanos para caminar bajo esa condición y ese principio de vida. En el nombre de Jesús, amén. Ayúdame y búscame Salmo capítulo 19, versículo 12. Está bien, gracias mamita, muchas gracias. Me mimás tanto que cuando vuelvo a mi casa estoy a los zapatillazos. Bueno, 19. Perdón, a lo mejor yo no me saqué la papa. Ahí está. Mira lo que dice el rey David. Quiero que mires esto y empecemos a transitar. Y la pregunta es ¿por qué? Hagamos que el Espíritu Santo nos pueda escanear. El rey David, escribiendo esto, puso, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y cuando uno habla de los errores, no muchos están dispuestos a reconocerlos. La pregunta es ¿por qué? Cuando quiero aclarar antes de avanzar, gran parte de lo que voy a transmitir es un aspecto vivencial de aquellas cosas que yo en su momento no reconocí. Por eso lo puedo transmitir, porque en realidad sin ser autorreferencial, quiero decirles que no hay nada perfecto en mí para que ustedes vean. Quiero abrir mi corazón y mostrar mis falencias. Cuando el rey David dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Esto tiene que ver con la condición donde un profeta, el profeta Natán, lo confronta a David acerca de una macana que se mandó. ¿Cuál fue esa macana? ¿Cuál fue ese pecado? El rey David, teniendo que estar en la guerra, no está, sale al balcón y canta esa canción vieja conocida, sale al balcón mi pequeña mariposa. Cuando sale al balcón, ¿con quién se encuentra? Con un bombón asesino bañándose en una bañera. Perdón por este condimento. Y lo primero que pregunta, ¿a quién le pertenece esa mujer? No, tiene marido. Escucha, yo voy a soplar la figurita. Y el hombre impulsivo, dándole lugar a sus placeres y no respetando la condición de la mujer, bueno, léanlo en la Biblia, manda a buscar al marido y toda una serie de vericuetos que es como una novela turca, pero no te la voy a contar. Para eso pone el canal Volver. Pero hay algo interesante. El hombre cree que hizo lo correcto. Y a veces nosotros creemos que hacemos lo correcto haciendo lo incorrecto. Porque el hombre cree que matando al perro se acaba la rabia. Pero viene Dios entendiendo y dándole tiempo a David para que se arrepintiera. David estaba como si no hubiera pasado nada. Lo acaba de matar al marido, lo mandó al frente de batalla y se quedó con la esposa. Me parece que las cosas estaban mal. La pregunta era ¿por qué? Tiene que Dios enviar a un profeta y decirle, mira, te quiero contar una historia. Y le cuenta una historia. Y David, imagínate, levanta en cólera, dice, esa persona que hizo daño habría que hacerle esto, esto y esto. Perdón que te lo cuento así por una cuestión de tiempo. Entonces el profeta le dijo, en realidad la historia que conté no es nada más y nada menos que el reflejo de lo que vos hiciste con una mujer casada, donde te quedaste con algo que no te correspondía. Y el profeta le dice esto, Dios te hubiera dado mucho más, y actuaste de una manera precipitada. Entonces, a posterior, el rey David dice,
quien pudiera entender sus propios errores. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no los reconoció antes y tuvo que ser confrontado? Porque el hombre había enarbolado una bandera que se llama orgullo y soberbia. ¿Cómo te das cuenta? Porque dice que antes de la caída está la soberbia. Lo que antecede a la caída es la soberbia. El hombre en su propia soberbia y orgullo no reconocía. Creía que él se estaba conduciendo de manera correcta. Y acá hago un paréntesis. ¿Por qué? Yo tengo una Meriva que dentro del... tiene una linda conducción, pero tiene un punto ciego la Meriva. Un punto ciego que 2x3, el ángulo, un vértice que a veces no veo, no sé si a vos te pasa, pero me pasa y yo digo, ese punto ciego se vuelve tan peligroso que hay veces que no atropello a alguien de milagro, porque no lo veo, es un punto ciego. Y en la vida, te guste o no te guste, y te pido perdón, lejos de ofender tu inteligencia emocional, todos tenemos un punto ciego. ¿Qué significa el punto ciego? Es el punto donde a veces nos lleva a cometer algunos errores y algunas equivocaciones, donde no nos damos cuenta el daño que provocamos hacia nosotros, porque si el daño fuera hacia nosotros, estaría como solucionado. El problema es cuando el daño es como una piedra cuando la tiramos en el agua, su onda expansiva. Ese peligro significa que mi propia soberbia y orgullo por falta de reconocimiento afecta sin querer queriendo al resto del seno familiar. ¿De qué manera afectó al seno familiar la soberbia y el orgullo? Donde Salomón, cuando vos empezás a leer Primera de Reyes, Salomón hace las cosas de una manera correcta. Pero en Primera de Reyes, capítulo 11, dice algo así. Y Salomón tuvo 100 mujeres. ¿Cómo hizo el vago para tener 100 mujeres? ¿Cómo hizo? 70 de acá, 30 de allá. Yo digo, yo no puedo con una, 100. Ahora, esperen. Perdón, un chascarrillo porque yo no sé si una, qué sé yo, no sé. Bueno, tranquilo. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque Moisés en la ley de Dios, creo que en Deuteronomio capítulo 7, no me acuerdo si 7, 5, le dijo, no entregarás tus hijas a las hijas de los cananeos. ¿Por qué no se las entregarás? Porque el día que vos le entregues la hija de los cananeos, del Jebuseo, al pueblo de Israel, esos pueblos van a llenarlo de dioses y van a terminar atando. ¿Cómo termina la historia de Salomón? Y acá quiero que empiecen a mirar, porque acá vienen vidas paralelas. La historia de Salomón, si bien termina arrepintiéndose, pero un hombre que por volcarse a los placeres femeninos y a las polleras, empieza a llenar todo Israel de altares, de deidades. Y eso hizo que la presencia de Dios se corriera, la idolatría creciera, y lo que en su momento fue un tiempo de gloria, fue un momento de pobreza y de sequía. ¿Por qué? Porque cuando yo no camino en santidad y no temo a Dios, lo próximo que empieza a pasar, cerrarse los cielos sobre nuestra vida. Empiezo a ver un caso muy similar en la vida de Elí, que a esto quiero referirme. Y hace unos años atrás, una policía de un país largó un panfleto que me gustó muchísimo y dice, si querés arruinar la vida de tus hijos, tiene una eficacia del 99% si hacen esto. Y en el panfleto decía, desde niño, deja a tus hijos hacer lo que quieran. Nunca los corrijas cuando digan una mala palabra. Reíte, decía el panfleto. Nunca le des formación espiritual, cosa que cuando sea mayor, él decida qué quiere hacer. Evita usar la palabra incorrecto. No lo retes porque te vas a comer. Y después decía, no le recoge todo lo que él tira. Así él no tiene ninguna responsabilidad y la responsabilidad la asumís vos. ¿Entienden, no? Y ustedes dicen, ¿qué modelo de paternidad es este? ¿Qué modelo de familia?
Porque cuando yo empiezo a ver este tipo de cosas, displicencias y a su vez sobreprotección, empiezo a ver cómo la vida espiritual empieza a tener graves repercusiones dentro del seno familiar. ¿Y cómo te das cuenta? En la vida de Elí, un sacerdote, ahora sí, segundo capítulo de Primera de Samuel, no sé si Primera de Samuel capítulo 2, versículo 27, hija. Quiero que mires cómo eran los hijos de Elí. Creo que los conoces. Gracias. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo les cogí por mi sacerdote entre todas las tribus para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llamase el efod de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué me está queriendo decir? Elí era un sacerdote, un hombre que oficiaba la presencia de Dios, un hombre que venía a las reuniones, abría, oraba, manejaba las ofrendas, hacía todo lo correcto. Y los hijos, quiero que presten atención, primera generación, segunda generación. Los hijos también recibieron por una cuestión de descendencia el oficio sacerdotal. Los hijos, Ofni y Fines. Pero ¿qué hacían los hijos? Los hijos se aprovechaban del oficio sacerdotal de su papá. ¿Por qué? Porque en vez de administrar las cosas de Dios de manera correcta, se aprovecharon del título. ¿Y qué hacían? Les pido perdón, espero que tenían relaciones sexuales con las chicas del templo, se quedaban con la porción de la comida, si bien había una parte del alimento que tenía que ser sacrificado y el resto se lo podían quedar los sacerdotes, ellos se quedaban con todos. Entonces, no solamente tenían una debilidad en su estómago físico, sino también tenían una debilidad en su estómago espiritual. ¿Qué significa? Número uno, Elí le hablaba a sus hijos del Señor. Y yo acá empiezo a tejer, y ahí viene la razón por la cual llamo, ¿cómo le puse de título? Vidas paralelas. ¿Por qué vidas paralelas? Porque uno puede ministrar la presencia de Dios, pero sabiendo lo que es el pecado, no viviendo en pecado. Yo puedo, o sea, yo sé qué es lo bueno y lo malo. La carne seguramente te va a decir una canita al aire, no pasa nada. Y el Señor dice, ¿dónde está el concepto de santidad? Dios es santo. Vos, no vos, yo, Sergio, puedo acá homiléticamente tener un mensaje maravilloso, pero en mi casa ser un terrible atorrante. ¿Por qué vidas paralelas? Porque para poder ministrar la presencia de Dios, primero la tengo que vivir en mi casa. Y acá lo que yo vengo a reflejar es lo que vivo en mi casa. ¿Cuál es la deducción que yo empiezo a sacar? Que Elí, al preferir más a sus hijos, le dio más importancia a sus hijos y no a Dios. Y cuando vos le das mucho más importancia a tus hijos que a lo que dice Dios, te volvés consentido. Entonces ahí empieza a haber consentimiento donde no le pones tiempo, que hagan, no sea cosa que se vayan de casa, no, déjalo. Y en vez de ponerle límite, lo que vos no estás dando cuenta que estás criando hijos déspota, porque los límites y una dirección crea a tus hijos derecho, pero cuando lo dejas hacer, son los próximos dictadores los que te van a manejar el pulso de tu casa. Entonces, empiezo a ver un par de cosas en Elí. ¿Qué
que él veía lo que sus hijos hacían, pero no lo sacó de la administración. ¿Ustedes me entienden lo que estoy queriendo decir? Él escuchaba del resto de la gente donde le venían a traer quejas. Tus hijos están ministrando en el templo, pero se abusan sexualmente de las mujeres, se quedan con mucho más, se quedan con dinero que no se tienen que quedar. ¿Qué significa? Están haciendo un negocio con la iglesia. Sergio, es demasiado fuerte. Bueno, es que así es lo que ellos hacían. Se quedaban con diezmos y ofrenda y la gente no le importaba lo mal. Y si alguno se atrevía a denunciarlos, ellos los amenazaban. ¿Cuál fue el error de Elí? No solamente no corregirlo, no enseñarle el temor a Dios. Por eso digo vidas paralelas, porque mientras todo esto ocurría en la casa del Señor, el Señor estaba preparando a otro que iba a sustituir la displicencia espiritual. ¿Y quién era ese otro? Samuel. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Dios permita tanta maldad? No voy a hablar ni tampoco ampliar, pero empecé a ver con todo esto de lo que pasó en Venezuela, todo lo que estaba pasando ese día mientras estaba antes de que surja el terremoto. Y tengo un videíto de un nene de 12, 13 años que profetiza en mayo acerca de lo que Dios iba a pasar en Venezuela a causa de la idolatría. Pero curiosamente, ese día que estaba temblando, que también lo guardé para mostrárselo a los pastores, estaban haciendo un culto, pero no, este no es el tema y la pregunta, ¿por qué trae esto? Porque antes que venga la caída, siempre Dios te va a avisar previamente. ¿Y por qué te va a avisar? Porque Dios se tomó tiempo con los hijos de Elí. Dios podía haberlo raído a los hijos de Elí, pero ¿saben lo que hizo? Les dio tiempo para que se arrepintiese. Porque Él es tardo para la ira, lento. ¿Y qué significa? Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, yo no busco sacrificio, busco misericordia. Es decir, yo no quiero a alguien que venga a cortarme la cabeza, quiero a alguien que tenga misericordia por el que está. Pero estos muchachos no tenían misericordia. Estos muchachos crecían cada vez más en impiedad. Y ahí es donde se pronuncia la voz de Dios. Pará, ¿cómo que se pronuncia? En realidad yo te lo estoy haciendo de una manera acelerada, pero en la temporalidad transcurren muchísimos días antes que Dios eleve un juicio. ¿Y cuál es la primera enseñanza que quiero que saques? Que acá había un problema. Los chicos ministraban la presencia de Dios sin Dios. Y cuando uno ministra la presencia de Dios sin Dios, es una religión vacía. Porque le quita poder, le quita transformación y lo llena de ley. ¿Por qué? Porque se convierte en una ley donde te exige, pero vivís una vida de apariencia. Una vida donde no aprendes que lo que mejor te puede pasar en tu vida es aprender a tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios es lo que transforma tu vida. No una relación con la iglesia, una relación con la religión. La relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo hace que tu vida sea transformada a través del Evangelio. Por eso, como me dijo un nene, me voy a esforzar. No, no te esfuerces. Porque todo lo que vos te esfuerces en la carne vas a perder. Hoy, mañana, te vas a quedar sin fuerza. Ahora, en tu debilidad, búscalo todos los días al Señor. Y es evidente que va a haber un día que a lo mejor no vas a tener el deseo. Pero te caes, volvete a levantar. Porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Curiosamente, empiezo a ver que Elí fue la primera generación. La segunda generación se levanta con mayor displicencia. ¿Qué significa? Si no le damos la importancia a Dios en nuestro hogar, ¿de qué sirve todo lo que hagamos? Porque si el edificador elimina la roca que quiere edificar, que es Cristo Jesús, todo lo que haga se viene abajo. Salmo 127. Entonces empiezo a ver otra cosa más.
A medida que sigo leyendo la Biblia, empiezo a ver que hay dos familias, en lo cual tuvieron el arca de Dios. Y presten atención. Número 1, Abinadab. Abinadab tuvo, ¿puedo? El arca de Dios. El arca no era nada más y nada menos que una caja de madera forrada, donde tenían las tablas, y representaba la presencia de Dios. Esa presencia que a donde iba hacía temblar la tierra. Esta cajita, el arca de Dios, por años estuvo en la casa de Abinadab, por años. ¿Qué me dice usted? Bueno, debe haber sido un lujo, debe haber sido una gloria, un momento extraordinario. A Abinadab le nacieron 2 hijos, que probablemente usted lo recuerde, Usa y Ayo. ¿Por qué digo Usa y Ayo? Porque una vez que David decide trasladar de Gad el arca, dice, vamos a trasladarla de la casa de Abinadab para traerla a la casa de David. Vamos a llevarla a Gad y de Gad a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Decide trasladar el arca, la presencia de Dios, de una manera que creía que era correcta, pero a la forma incorrecta. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo lo hace? Mula y un carro nuevo. Me acuerdo, ¿te acordás de las prédicas del pastor? Los carros nuevos, las modas. Bueno, y lo mete. ¿Qué le pasa a las mulas? Las mulas, cuando iban llevando de Edecam, de un lado iba Usa, del otro lado iba Ayo. ¿Y quiénes eran ellos? Los hijos de Abinadab. ¿Quiénes eran? Los hijos de los sacerdotes. Quiero que vayan, perdónenme por la reiteración, porque lo que no entra por un lado le tiene que entrar por el otro. La presencia de Dios, la cajita, el arca, la tuvieron muchos años. ¿Dónde? En su casa. ¿Qué espera usted si la presencia de Dios está en su casa? ¿Qué espera? Dígame. Que empiecen a cambiar las cosas, ¿sí o no? Que el carácter, por lo menos de mi marido, cambie. No cambiarlo por 2 de 30. Eso no. Que cambie el carácter. Que por lo menos empecemos a ver algo diferente, ¿sí o no? Ahora vamos a hablar de esa muestra que la Biblia me deja para poder ver. Y recuerden, vidas paralelas, modelos que se perpetúan para bien o para mal. Esta casa de Abinadab se acostumbró a tener la presencia de Dios, pero no le dio bolilla a la presencia de Dios. ¿Cómo te das cuenta? Cuando trasladaban el arca en la mula, la iban trasladando y en un momento las mulas tropiezan. El carro donde estaba se inclina y Usa intenta detener la caída. Paréntesis. Nunca se meta a detener algo que Dios quiere acercar. Hola, ¿me escuchó? No, todavía no me escuchó. Dios quería que se caiga. Si no, no hubiera provocado el tropiezo. Dios quería que se caiga. La pregunta era ¿por qué? Porque uno de los hijos atorrantes, ¿qué hizo? No quiero que se caiga la cajita feliz. ¿Sabe cómo terminaron? Pará. Perdón que te hago esta seña. ¿Qué me estás queriendo decir? Tuvieron la presencia de Dios los hijos en la casa, pero naturalizaron y familiarizaron. Se acostumbraron a tenerla, pero no a vivir con Dios en su casa. Tenían la Biblia como un desodorante, pero la tenían arriba de la mesita de luz. ¿Qué me estás queriendo decir? Vos y yo tenemos la palabra y la palabra la abrimos. Porque la palabra tiene poder. Acá está, yo tengo el poder como He-Man. ¿Sabés cuándo tiene poder la palabra? Cuando la pones por obra. Cuando vos la abrís y la empezás a leer, empieza a ver una metamorfosis en tu vida, en mi vida. ¿Por qué decís que hay una metamorfosis? Porque provoca un cambio tan maravilloso que tu vieja naturaleza empieza a morir para nacer una nueva, la naturaleza de Cristo dentro tuyo. Ahora el problema es, si hace 30 años tenés los mismos problemas, ¿no será que esto está cerrado? ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no?
¿Por qué Dios lo reventó a Pérez Usa? Porque el vago no andaba en santidad. Y cuando vos vas a tocar las cosas de Dios cuando no está en santidad, hoy, mañana o pasado, te va a saltar la térmica. A Dios le va a saltar la térmica. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Yo no tendría ni poder ni autoridad de estar parado acá si andaría mandando un mensajito o hablándole a la vecinita de enfrente que me vuelve loco. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios no se juega. Dios es santo, Dios es poderoso. Dios le dijo a David y le dijo a Salomón, yo voy a estar con vos y voy a estar con tu próxima generación, sí, y le pone una condición sine qua non. Si guardares mis mandamientos, si lo pusieres por obra, si cumpliera. Pero, le dice en el mismo texto, pero si tu corazón se inclina, ¿por qué le hablas si tu corazón se inclina a la idolatría? ¿Por qué le hablas de idolatría si no pasaba nada? Porque Dios ya sabía lo que iba a pasar acá un par de años. Como Dios sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Dios te viene advirtiendo a través de la palabra para evitar que te pegues una piña. ¿Y qué pasó? Pérez Usa, David compungido. Oh, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago? Decime, señor, escuchame, contraté todo el equipo de danza, estábamos todos así y me lo reventaste a este. ¿Y qué hago ahora? La cajita feliz. ¿A dónde tiene que ir la cajita feliz? ¿Hay alguna casita? Ah, la casa Analía. Y dice, a la casa de Obed Edom. Desconocido, no lo conocía ni el cura párroco. Nadie lo conocía. Entonces, la Guardia Real. Venimos de parte del rey David. Traemos el arca de Dios. ¿Me puede decir dónde lo puede ser? ¿Dónde lo puedo dejar? Bueno, mire, déjemelo al lado del TCL de 100 pulgadas. Digo, porque en un ratito vamos a ver a las 11 el Mundial y me lo compré hace un poquito. ¿Dónde se lo dejo? Al lado, en el rack, al lado, ahí. Porque hay un televisor. Y ahí la Guardia Real se la deja. ¿Cuál era el problema que tenía Obededom? Él cantaba una canción que usted canta. A mí me pasa lo mismo que le pasa a usted. ¿Qué significa? Sus hijos se pelean por el control, yo quiero ver Gran Hermano. No, yo quiero ver el Mundial. No, yo quiero ver la Rosa de Guadalupe. No, y andaban agarrándose a las piñas, a los cascotazos, y el padre diciéndole, no la pueden cortar, loco, me tiene podrida, pará, loco. No había forma de parar la violencia. Y el padre, como todos los padres, amenazándolo, te voy a sacar el celular, y nunca se lo saca. Te lo voy a sacar, mira que ya te lo saqué. Y nunca se lo saca porque se lo saqué y se lo volvió a dar. Entonces es una falta de descrédito hacia tu persona. Bueno, lo hice yo, así que vos no te hagas problema. Entonces, es el subtítulo, cualquier parecido con la realidad es por coincidencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué digo? Porque la cajita, el arca de Dios, empezó a estar ahí. Y todos los días, dice la Biblia, algo estaba sucediendo. ¿Qué pasaba? Ya, primero que le llamó la atención que ya no discutieran. Los primeros días discutían por Gran Hermano, quién eliminaban, si estaba Tora, si no estaba Tora, el toro, qué sé yo quién estaba. Y los pibes dicen, bueno, hoy juega Argentina-Jordania. No, papá, tranquila, no me interesa. No, ¿qué le pasa? ¿Y saben lo que estaba pasando? Empezaron a entender que lo que estaba cambiando el ambiente espiritual de la casa no era un mueble, era la presencia. Porque muebles podemos tener en todos lados. Acá podemos tener un mueble, un arca con un angelito, viste, así. Y vos decís, ahí está el arca de Dios. Y en realidad hoy la presencia está en tu corazón, en el mío. De hecho, te dice, no se olviden que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuídate, Sergio, cerrá la boca, por favor. Ahora, ¿qué pasó? Durante 3 meses, dice la Biblia, el arca estuvo en la casa de Obed-Edom.
Y esos 3 meses empezó a haber una transformación, pero también valorizo y enarbolo la autoridad del padre, que cuando empezó a ver cómo el ambiente relacional con su esposa empiezan a cambiar y la relación interpersonal entre los hijos empiezan a cambiar, el hombre le presta atención y empieza a darle bolilla a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Se volvió apasionado de la presencia de Dios. Un chismoso después de los 3 meses, viste como en toda familia, van y le dicen al rey David, vos sabés que la casa de Obed-Edom es una cosa de loco. Antes jugaba al kini, jugaba un numerito, apostaba a los burros, ahora todo lo bendice. ¿Y a qué lotería va? A ninguna va. ¿Cómo puede ser? La Biblia dice, y todo lo que hacía Obed-Edom era bendecido. Y David dice, vamos a buscar el arca. Imagínate, de la Guardia Real, nos venimos a llevar el arca. No, por favor, nos tenemos que llevar, el rey David nos dijo, lo siento, pero ahora con un nuevo formato. Y se la llevan. Y empieza a haber una tristeza en esa casa. Y el padre dice, ahora vengo, me voy. ¿A dónde va, viejo? Aguantame. Agarra el burro, le mete infinia, se va a Rimax y viene con un cartel, se alquila. Se alquila. ¿Por qué, viejo, se alquila? Porque los 3 meses de gloria que yo viví en esta casa, nunca lo viví como este tiempo de transformación. Ahora que me llevaron la presencia, a donde vaya la presencia, yo quiero estar. ¿Y qué hacemos, viejo? Yo la alquilo, lo que vos hagas no lo sé, pero yo me voy. Y con toda su familia, dice la Biblia, se fue como portero del templo de Jerusalén porque quiso estar donde estaba la presencia de Dios. Pero pará, hay una cosa muy curiosa. Primera generación, ama a Dios. Segunda generación, ama a Dios. Tercera generación, cuarta generación, quinta. 200 años después, ¿escuchaste bien? 200 años después, aparece en el libro de Crónicas un descendiente de la familia de Obed-Edom, ¿y sabe lo que está haciendo? Cuidando el templo de Jerusalén. 200 años después. ¿Me puede decir por qué? Porque desde la primera generación hasta la última le enseñó a amar a Dios. Honralo, respetalo, buscalo, déjate llenar por la presencia. Y cuando vos le enseñás a tus generaciones a amar a Dios, ¿sabés lo que pasa? Empieza a transformarse una nación. Empieza a suceder cosas extraordinarias, al punto tal que problemas atravesaron, tuvieron que atravesar periodo de esclavitud, pero ¿sabes qué? Nunca se soltaron de la presencia de Dios. Porque cuando vos aprendés a vivir con la presencia de Dios en tu casa, no la canjeas por nada. Porque puede haber una novela, puede haber una saga, puede venir La Casa de Papel, 38.000 capítulos, puede pasar lo que venga. Pero vos decís, nosotros podemos mirar una serie 1 hora, pero hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a tener un culto familiar y vamos a leer la palabra. Vamos a orar porque anda todo mal, está todo mal. Pero yo sé que más allá de que las cosas andan mal, el Señor puede cambiar el destino de nuestras vidas. Y como nuestra fe está centrada en el Señor y no en el economista de turno o en el político de turno, la realidad empieza a cambiar. Y hoy yo te quería dejar así, déjame ver cómo vengo. 40 minutos, está así nomás. ya me succiona, ¿no? Yo todavía no empecé a predicar, mano. Solo quiero dejarte esto como para que vos puedas pensar esto. ¿Qué vas a hacer de acá en adelante? Esto lo estoy preparando, de hecho te lo estoy anticipando como si fuera un manuscrito de lo que quiero compartir en la casa. Obviamente que con mayor prolijidad. Pero yo aprendí esto, que una familia es bendecida
cuando trae a Cristo a su casa. ¿Qué significa? Mi casa, con mi esposa, a pesar de que estamos solos los dos y los dos somos grandes, resistimos embates, como cualquier casa de los que están acá. A veces recibimos noticias feas, a veces suceden cosas, pero para que la casa no se venga abajo, tiene que estar fundada sobre la roca. Yo no puedo construir nada, ningún negocio puedo emprender, no puedo ponerme una pyme, nada, si yo lo saco a Cristo de todo. Cristo tiene que estar en todo. Ahora, cuando la intimidad con Dios empieza a sufrir menoscabo, tu vida espiritual va a empezar a menguar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Sin darte cuenta se va a comprometer el futuro de tu familia. Y cuando tu familia vea que vos no sos apasionado por las cosas de Dios, tus hijos se van a enfriar. Sergio, ¿qué me estás queriendo decir? Josué, antes de morir en el capítulo 24, antes del ocaso de su vida, tiene que reunir a los sacerdotes y les tiene que decir, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero sí les voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjate que él se muere y viene la segunda generación y se levanta algo tristísimo en el libro de Jueces. Segunda generación. Y se levanta una generación que no conocía de los milagros de Dios. Capítulo 2. ¿Qué pasó? Cuando vos no le hablás de la presencia de Dios, cuando no lees la Biblia en tu casa, la Biblia pasa a ser un elemento o un objeto desconocido. Lo que va a sanar tu problema emocional es la palabra de Dios. No crea que es el profesional de turno. El problema de ansiedad, la depresión, la angustia, lo que tenés es la palabra. Los médicos van a hacer lo suyo, sí, lo van a hacer. Pero el problema económico que vos tenés es Dios el que te va a dar la estrategia. ¿Cómo? Leyendo su palabra. La palabra tiene poder para cambiar ámbitos. Josué se levantó enarbolando la bandera, pero viene una generación que desconoce. Y eso no es nada. Tercera generación, ni había oído de Dios. Amigos, los que somos abuelos, ¿nuestros nietos están escuchando la palabra de Dios? ¿Nuestros nietos están viendo a los abuelos que nos agarramos a los garrotazos o nos decimos, ¿cómo me arrepiento el día que te conocí en ese lugar? ¿Para qué? Sos un fracaso. Hermano, la unidad familiar es el resultado de la unidad con Cristo. Por eso la vida guarda estrecha relación con la calidad de vida. Y con esto termino. Pablo decía en Efesios capítulo 5, versículo 18, no se emborrachen con vino en el cual no hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y quiero detenerme, porque no le está hablando a una generación que tiene el codo a 45 grados. No le estaba hablando, dice que todo lo que me ofrece la sociedad me embriaga. Y todo lo que te ofrece este sistema no solamente te embriaga, sino también te seduce. Y hoy te pregunto, ¿qué es lo que te está seduciendo? A algunos les seduce el último celular, otros quieren tener una pantalla, otros, bueno, lo que sea. ¿Qué te está seduciendo? Te quiero decir que nuestro paso por la tierra tiene principio y tiene fin. Y como tiene un final, nada mejor que invertir en nuestras próximas generaciones. Y cuando digo invertir, no es la herencia terrenal que le voy a dejar. Porque a veces, ustedes me han escuchado decirlo acá, a veces los hijos se pelean cuando el cuerpo está caliente y está en el cajón. ¿Qué herencia espiritual yo le voy a dejar a mis hijos? De manera tal que yo no voy a poder controlarlos a ellos, pero ¿estoy sembrando unidad? ¿Soy un elemento para sembrar cizaña en medio de los hijos para que haya discordancia de hermanos? ¿O estoy tratando de apaciguar? Los fuegos se apagan con agua, no con nafta. ¿Soy incendiario o soy de los que meto púa cuando alguien... ¿Me entienden? ¿Qué es lo que estoy haciendo como papá y como abuelo? Por eso de mí depende, los próximos años, mis hijos se casaron.
Yo no puedo ser responsable de las decisiones que ellos tomen, pero sí puedo seguir sembrando principios de manera tal que cuando ellos me vean a mí, vean que hay un padre y una madre que se aman y no están comprando el CD de Valeria Lynch. Qué ganas de no verte nunca más. ¿Entienden, no? Perdón, soy mal cantante. Porque a veces nuestros hijos escuchan eso. Estoy cansado, no casado, no, cansado. Y cuando empezamos a decir eso, ¿saben qué? Nuestros hijos no tienen ganas de casarse. Porque si a ellos les va a ir como nos va a nosotros, más vale no se casan. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Hay dos modelos. Hay un modelo que trae bendición y otro modelo que tarde o temprano se termina cayendo. Los modelos que vos y yo elijamos son los que se perpetúan. Pero también hay vidas paralelas. O aprendo a caminar en el temor de Dios, o aprendo a ser un terrible atorrante sin importarme lo que Dios haga. ¿Y qué pasa si elijo la segunda opción? Tengo fecha de vencimiento. Porque Dios no me baja el pulgar hasta que me arrepienta. Pero si no me arrepiento, ¿sabe lo que hace? Juicio. Ay, estás hablando de temor. No. ¿Sabe lo que? Dios te da tiempo que te arrepientas para que reconozcas tus errores y les digas, Señor, perdóname. Perdóname. Pero bueno sería que no sea el día, hoy me estoy muriendo. Que el Señor te pueda decir, amigo, abrí los ojos, porque Dios te quiere en su propósito, quiere sembrarte como una semilla para que el resto de las generaciones hablen bien de vos y no hablen mal. Póngase de pie. 45 minutos, Andrés, mira, ni vos lo podés creer. No, Andrés no sabía si ponerme, cortarme el micrófono. ¿Para dónde? No, ni yo lo puedo creer, amigo. Esto fue un milagro. ¿Se entendió el mensaje o no se entendió nada? ¿Fue claro? Porque me pareció, lo tengo que refinar, pulir, todo lo que hay que hacerle homiléticamente. Viste que la homilética es el arte de la prédica. Esto hoy no tuvo homilética. Pero ustedes escucharon lo que de acá a unos pocos días voy a compartir en la Casa Central. Y espero darle un formato más pulido. Pero el mensaje, ¿sabes cuál es? No ninguneemos la presencia de Dios. No juguemos. Porque yo puedo venir acá, como decía nuestro pastor, marcar tarjeta, acá estoy, así nadie me molesta, y en mi casa soy un terrible atorrante. Lo que Dios quiere es que llevemos a Dios a nuestra casa, que lo llevemos a nuestra cama, a nuestra cocina, a nuestra mesa, que nuestros hijos nos vean orar, que más allá de que podamos tener situaciones conflictivas, pero que podamos orar. Dar gracias por los alimentos, por las enfermedades, porque Dios responde oraciones, no responde queja, no responde chismoserío. Hoy tu madre que no la aguanto más. Amigo, eso Dios no lo responde. Dios responde oraciones y oraciones que gimen y claman. Termino. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿No te parece que es tiempo de inclinar nuestras rodillas, clamar para empezar a ver lo que por años no vimos? Siempre nos quejamos, todo está mal. Y sufrimos, ¿viste? Sufrimos de el hijo pródigo, me abandonó, me soltó. Siempre tenemos motivo, justificaciones. Ahora, ¿por qué no nos tiramos al piso a orar, a clamar y a decir, Señor, yo esto no lo puedo arreglar? Estoy pagando un montón de guita en el psicólogo a ver si me escucha y me da una respuesta y no viene una dirección. Pero yo creo que vos tenés la dirección para mi vida. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuántas cosas se van a limpiar y aclarar en tu mente? ¿Sabes cuántas cosas se van a destrabar? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Señor, gracias por este momento. Quiero agradecerte por la vida de mis hermanos y aún en medio de estas desprolijidades que haya sido el elemento central de este mensaje, que haya dado claridad en cuanto a la importancia, las vidas paralelas, dando a entender que yo no puedo ministrar presencia de Dios si no la vivo, si no la mastico, si no la percibo.
Señor, los hijos de Elí ministraban sin tener temor de lo que hacían. Y vaya que vino un pesado juicio sobre ellos. Su casa fue destruida, todo fue destruido. Y mientras había tiempo para que ellos se arrepintiesen, Dios estaba levantando un hombre como Samuel, que temblaba frente a la presencia de Dios. Dios no mueve su mano para darte tiempo, para que vos y yo evaluemos que hay cosas que tienen que ser corregidas, y en esas correcciones reconocer, dejar de tener enarbolada la bandera del orgullo y de la soberbia para decir, me equivoqué, necesito reconocer mi error y cómo puedo enmendar este error. Espíritu Santo, revelámelo, trae discernimiento para que yo pueda tener la claridad de cómo pedirle perdón a mis hijos en mis equivocaciones, en mis palabras. Hay palabras que hieren y lastiman, mucho más que las armas de destrucción masivas. Y quizás es tiempo de volver a pensar y a recalcular cómo tengo que hablar dentro de mi casa, cómo me voy a dirigir, mis enojos, cómo tengo que aprender a meditar, a usar el estómago espiritual para sentarme a leer la Biblia y empezar a recibir consejo, vida, espíritu dentro de mí al leerla. Señor, yo necesito invertir tiempo, no en lo secular, sino en aquello que imparte vida y transforma mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Yo te agradezco por mis hermanos, que la palabra pueda ser esa llave en la cual podamos ponerla por obra, así de simple, así de sencilla, para empezar a tener una actitud proactiva, donde solo podamos movernos y empezar a cambiar el ambiente espiritual de nuestra casa. Vaya que el ambiente de mi casa en muchas situaciones y ocasiones está viciado de violencia, de agresividad, de insulto. Y todo el ambiente se torna en un halo de opresión y de cautividad. Pero quien tiene la autoridad y el poder en Cristo Jesús soy yo, para que lo que entró en mi vida se vaya. Y que mi casa, como la que describe Mateo capítulo 12, pueda ser llenada de tu presencia. Pueda no solamente estar barrida, sino que en todo momento, cuando el destructor quiera venir a mi casa, vea que mi casa y yo servimos al Señor de los ejércitos, aquel que dio su vida por vos y por mí. Y a ese Dios es al cual yo exalto, a ese Jesucristo que murió en la cruz, que derramó sangre preciosa para limpieza y perdón de tus pecados. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.